Bienvenidos muchachos a esta nueva versión de nuestro tutorial de la tarea 5 sobre salario. Si recuerdan, este programa me determinaba el salario de una sola persona, de la siguiente forma. Vamos a acordarlo. Vamos a suponer que la persona labora 30 horas, que cada hora vale 5 pesos, o 5, sin importar el tipo de moneda. 3 por 5, 15. El salario semanal son 150. El salario mensual con 40 horas, con 4 semanas, es de 800. O sea, 40 por 5, 5 por 4, 20. Por 200 por 4, 800. Funciona para menos de 30 horas y para las 45 horas que ya habíamos trabajado anteriormente, todo funciona bien. Ahora, ¿cómo convertimos esto a un programa que me permita calcular el salario de múltiples trabajadores? Bueno, vamos a ponerle aquí ciclo for tarea 5. Definitivamente vamos a utilizar el definir y esto. Denme un segundo. Voy a seleccionar. Ahí está. Ahora sí. Luego, ¿qué voy a hacer? Lo primero que necesito saber es determinar cuántos empleados van a haber. Ingresar el número de empleados. Mi espacio, y en escribir voy a poner num e employee. Ahora resulta que lo tengo que definir porque mi programa tiene perfil estricto. Entonces, definir, solo que esta vez num employee va a estar definido como entero, puesto que no hay 1.5 trabajadores, ¿verdad? O hay uno o hay dos. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Ya ingresé el número de empleados, ya leí el número de empleados, ahora debo de saber qué hacer. Si es uno, hago lo que dice mi programa, este programa. Si es un solo empleado, hace todo esto sin ningún problema. Entonces, vamos a insertar una estructura if then else, en donde mi entonces para un solo empleado y mi else para varios empleados. Ciclo for. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a evaluar? Mi variable número empleados, que sea igual a 1. Si es igual a 1, ¿qué va a realizar? Todo esto. Favor de ingresar, favor el número de horas, etcétera, etcétera. Y que me imprima. Déjenme hacerlo en grande, porque si no, así es. Para asegurarme de copiar todo. Entonces, voy a eliminar esta línea que no me sirve de nada. Nada más estoy acomodando ahorita, muchachos, para que visualmente no se me confunda. Ahora bien, voy de nuevo. Solicito cuántos empleados. Lo capturo en la variable numEmployee. Determino si el empleado solamente es uno. Entonces, se ejecuta mi código tal cual. Pero si no, si hay 2 o 3, deberá de ejecutar este código el número de veces necesarias para cada uno de los empleados. ¿Cómo voy a hacer aquí? Aquí es donde yo debo de insertar mi estructura for.
Entonces, como ya esto no me sirve, ya lo tengo aquí. Voy a cerrar para tener más espacio. Entonces vamos a insertar nuestro ciclo for. Y ahora, ¿qué requerimos para un ciclo for? Un contador. Es decir, esa variable que me va a marcar en qué ciclo de mi, perdón, en qué iteración de mi ciclo me encuentro. Como es un entero, yo le voy a poner aquí en entero contador. Y ahora, para variable numérica contador, que empieza en 1, ¿hasta dónde? Número de empleados. ¿De qué tamaño quiero que sea el incremento de mi contador? De 1. Para ir del empleado 1 al 2, al 3, al 4, etc. ¿Qué voy a hacer? Mi secuencia de acciones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Obviamente le voy a preguntar que me dé el número de horas trabajadas y el precio de las horas. Solo que necesito decirle de qué trabajador estoy. Entonces, favor de ingresar el total de horas trabajadas, el total de horas trabajadas por el empleado, número, escribir quién ostenta el número del empleado en el que estoy trabajando, mi variable contador. Y me va a leer horas de. Favor de ingresar el precio por hora trabajo del empleado. Igual, un espacio. Y aquí de nueva cuenta voy a escribir esta línea. Aquí me faltó un igual y un espacio. ¿Qué es lo que hace? Si son por lo menos 2 empleados, empiezo y digo, favor de ingresar el total de horas trabajadas por empleado número, contador vale 1. Se ejecuta todo, regresa el ciclo hasta que sea el 2 y me lo va a hacer. Entonces, ya solicité esto, ya solicité esto. ¿Qué es lo que sigue? Pues determinar si el número de horas es menor o igual a 40 y realizar todo esto. Déjenme. Y aquí está. El ciclo for se va a repetir la misma acción de mi programa original, el número de veces en el que, se va a repetir el número de veces como sea el número de empleados que hayamos decidido trabajar. Bueno, pues veamos si nuestro programa funciona. Si se fijaron realmente, solamente modifiqué algunas instrucciones aquí en mi ciclo for para asegurarme dar esto. Incluso, bueno, veamos cómo funciona. Lo voy a correr. Variable no inicializada. Ok. Escribir. Aquí era un leer. Ahora sí. El mensaje de bienvenida, que no lo hemos editado. Ingresar el número de empleados. Vamos a suponer que son 2 empleados. Favor de ingresar el total de horas trabajadas por el empleado número 1. Este 1 recuerden que está almacenado en el contador y es o indica el número de iteración dentro de mi ciclo for. Vamos a hacer las 45 horas originalmente a 5
daba los 37.5, los 237.5 en total, 800 mensual. Y luego me dice, favor de ingresar el total de horas trabajadas por el empleado número 2. Recuerdan que habíamos hecho una prueba con 60 a 7.5. Y aquí está. Mi programa me realiza o me calcula el salario ya sea semanal, mensual, con horas extras de cada uno de los empleados. Entonces, convertir un programa ya hecho para que se ejecute múltiple número de veces es sumamente fácil. Solamente editamos y repito, aquí, en el momento en el que yo decido, o más bien, en el que yo reviso que el número de empleados sea mayor a 1, inserto mi estructura para, vuelve a hacer todo, salvo que yo decido aquí ponerle qué número de empleado. ¿Qué podríamos hacer para separarlos? Yo podría poner un escribir. ¿Y qué es lo que voy a escribir? Y esto nada más es una especie de línea para que a cada trabajador nos lo separe. Veamos rápidamente. Con el mismo ejemplo, 2 trabajadores, el primero son 45/5 y aquí está el número de horas y aquí me indica segundo trabajador. Podemos jugar con nuestras impresiones en pantalla de tal forma que poco a poco vaya teniendo una estructura. Nos vemos la próxima, chavos.